los doctores y doctoras que están integrando esta mesa panel, llevando este diálogo acerca de un tema que es importante para nosotros como institución formadora de profesionales de la educación, como estudiantes que de alguna manera están vinculados con el tema de la docencia, ¿no? En mayor o menor medida y en diferentes ámbitos de las tareas que realicemos. Para dar inicio, quisiera presentar a los integrantes de esta mesa panel y brevemente traen una experiencia bastante amplia, pero voy a resumir un poco los perfiles que tienen nuestras invitadas e invitados. Presento primero a la doctora Yaneda Adriana Mendoza Guzmán. Ella es doctora en estudios urbanos por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Actualmente estudia el doctorado en Ciencias de la Educación en el Centro de Investigación y Docencia. También contamos con la presencia de la doctora Brenda Irán Ordóñez Quesada. Ella es licenciada en Sociología y maestra en Ciencias Sociales para el Diseño de Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Estudió el doctorado interinstitucional en Educación por la Universidad Jesuita de Guadalajara, la Universidad Iberoamericana de Puebla y la Universidad Iberoamericana de México. También es miembro candidato al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT. La doctora Silvia Gabriela Alvídez Minora, ella es doctora en Ciencias de la Educación por el Centro de Investigación y Docencia, tiene una maestría en Desarrollo Educativo por el Centro Chihuahuense de Estudios de Posgrado y cuenta con la licenciatura en Educación Preescolar por la Escuela Normal Experimental Miguel Hidalgo. Y finalmente presento al doctor Juan Andrés Elías Hernández. Él es doctor en Ciencias de la Educación por el Centro de Investigación y Docencia, maestro en Investigación Educativa Aplicada y licenciado en Educación por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores del CONACYT. Bienvenidas, bienvenidos. Y bueno, cedo los micrófonos a esta mesa panel. Adelante. Así, de manera muy breve, les comento que tenemos contemplado 4 participaciones para ir abordando o bordeando el tema que nos compete, y a partir de estas aportaciones quisiéramos, pues obviamente, establecer un diálogo con todas y con todos. Bien, vamos a iniciar con la doctora Janet. Pues muy buenos días. Agradecemos infinitamente el interés en escuchar lo que hoy tenemos para compartir. A mí me gustaría empezar por 2 agradecimientos. Uno al panel que nos acompaña el día de hoy. La verdad es que es un honor poder compartir con ellos no solo la oficina, el cubículo, el espacio de trabajo, sino las mesas en las que podemos reflexionar y generar diálogos en conjunto. La verdad es un honor y les agradezco mucho, compañeras y compañeros. Y el otro agradecimiento pues es para mis estudiantes que comparten las aulas, que nos dejan siempre con el pensamiento activo, que nos dejan siempre con muchos pendientes, que siempre nos están retando para saber más de esto que le llamamos educación. Y bueno, la parte que yo les voy a compartir es precisamente un ejercicio de consulta en 2 apartados. Uno primero que lanzamos por ahí una breve consulta con 52 docentes para saber qué opinan ellos sobre la formación docente. Ellas principalmente, porque son mayoría de mujeres. Y la segunda parte fue construida con otra consulta que se ha hecho a lo largo de todo el año, es decir, como que en diferentes momentos se han ido recopilando datos para saber cuál es el escenario práctico que tienen frente a las aulas en educación básica, principalmente en los preescolares y en las primarias, que es en donde se vinculan la mayor parte de nuestros estudiantes, de nuestras estudiantes. Y bueno, este ejercicio nos permitió ir generando una especie de análisis categorizado en donde surgen algunas ideas base, pero antes de decirles qué encontré en el panorama,
Me gustaría recordarles algunas cosas que la nueva escuela mexicana está pidiendo hacia el profesorado. ¿Cuáles son las encomiendas? Pero sobre todo, ¿cuál es el antecedente de estas nuevas encomiendas? En la forma anterior de trabajar a esta, que ahora conocemos como la nueva escuela mexicana, se veía a las maestras y a los maestros como operadores de programas de estudio que instruyen de manera normativa los objetivos de aprendizaje. Es decir, que se trabajaba con bibliografías homogéneas y obligatorias. Era tener siempre como el recurso en la mano para saber qué hacer con mis niños y niñas de primero, segundo, tercero de preescolar, qué hacer con mis niños y niñas de primero a sexto, qué hacer con los de secundaria. Había como un consenso, una normativa, pero lo grave de ese escenario, lo que está de trasfondo de ese escenario, es esta primera parte de ser solo operadores de programas a nivel técnico. Eso nos restaba una clase de, pues, de crédito, una clase de, pues, una dimensión muy importante. Hoy la nueva escuela mexicana dice, las maestras y los maestros son profesionales de la educación, son gente que conoce su contexto, son quienes están frente a la comunidad. Y en esa medida, como gente que se formó para la educación, tiene las bases suficientes para un éxito que se alcanzó a partir de la reforma, que es la idea de una especie de libertad de cátedra, como le llamamos en educación superior. Esto no es invento mío, no es reflexión mía, esto está en el Plan de Educación 2022. Entonces, reconocer o recategorizar al profesorado implica también darle su autonomía docente. ¿Y qué es la autonomía docente? Pues es un ejercicio crítico que implica que las y los docentes pueden decidir qué contenidos, para qué propósitos y bajo qué lógicas didácticas, pedagógicas tienen que desarrollar los procesos de aprendizaje. Y bueno, de manera tácita y directa, en el artículo 3 encontramos que las y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y por lo tanto se reconoce su contribución a la transformación social. Tendrán derecho de acceder a un sistema integral de formación, capacitación y actualización que será retroalimentado por evaluaciones diagnósticas para cumplir los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional. Entonces, pasamos de ser ayudantes para aprender, para instruir, para informar, aconsejar y animar, a pasar a ser agentes profesionales de la educación que tienen la capacidad de diseñar los espacios y los escenarios educativos. Eso implica que las y los docentes en estos tiempos tienen la encomienda de decidir las posibilidades de educación, emancipación y transformación de la realidad desde los procesos educativos. Y esto, les comento, pues está en nuestro plan de estudios 2022. No, listo. Lo que tienen ustedes ahorita en pantalla es el resultado de la sistematización del primer ejercicio con los 52 docentes. Este ejercicio se hizo de manera anónima, entonces no fue posible distinguir entre hombres y mujeres, pero pues sabemos que las aulas están mayormente ocupadas por las mujeres. Estas categorías de análisis nos permiten ver que las y los docentes, desde la visión que ellos tienen, sí ven en la formación permanente posibilidades para enfrentar los retos que tienen en el aula. ¿Y cuáles son las demandas o qué es lo que ellos mencionan? Ellas mencionan como los temas más importantes a trabajar, pues los estamos viendo en pantalla. La necesidad de la capacitación continua y actualización, es decir, que de manera permanente deberíamos de estar en espacios de construcción. Adaptación e implementación de la nueva escuela mexicana fue como el tema más popular, pero pues también tiene que ver con el tiempo y el proceso de implementación del nuevo modelo. El desarrollo de habilidades de resolución de conflictos y toma de decisiones, porque los escenarios son complejos ahora mismo. El fomento al pensamiento crítico y el liderazgo, en la idea de que,
de que ellas tienen en este momento el desafío de construir esos escenarios educativos y que a partir de lo que saben y lo que hacen en las aulas, que se espera que la formación permanente ayude a la mejora de la práctica docente y al logro estudiantil, que se promocione la inclusión y la equidad en las aulas y que haya colaboración y trabajo en equipo. Entonces pasamos de la filosofía instrumental y utilitarista a darle todo el reto y el desafío para los profesionales de la educación, en donde se reconoce ahora su condición de intelectuales. La tendencia es a que los planes de estudio antes ignoraban que las y los profesores podrían ser quienes construyeran los planes y programas. Los asumían, los estudiaban, los desarrollaban en el aula. Pero ahora, con esta recategorización que les damos, estamos enfrentando nuevos desafíos. Y los desafíos pues están aquí en la parte complementaria del ejercicio. Todo lo que ustedes ven en cuadritos de colores son las dificultades que tienen en el aula. Es decir, según unos datos que pude sistematizar en este otro ejercicio, hay quienes tienen que atender de su grupo total en el aula entre el 1% de situaciones de educación especial, necesidades educativas especiales, condiciones diferenciadas, atienden por lo menos al 1% de su población en el aula, tiene alguna situación para atender. Y en casos drásticos, como es el de los CAM, donde el total de la gente que está ahí tiene alguna situación, pero no especializada, sino combinada, mixeada, igual atienden autismo, atienden síndrome de Down, y bueno, el montón de situaciones que están aquí en pantalla. Cuando levantamos este ejercicio con los 24 docentes, la sistematización dejó ver que en el lenguaje mismo de la población que se dedica a la docencia en educación básica, no les queda claro dos cosas. O bueno, no hemos tenido tiempo como de asentar dos cosas. Una, que la educación especial, las necesidades educativas especiales, las condiciones diferenciadas no desaparecen de nuestro léxico y empiezan a encontrarse como sinónimo a las barreras para el aprendizaje. Entonces ahí una primera reflexión que se tiene que hacer es que estas condiciones no son propiamente barreras para el aprendizaje, sino que las barreras del aprendizaje vienen a partir de los contextos que mayormente han estado preocupados por otras prioridades, ¿verdad? Una rampa en la escuela parece no importante, pero protección civil molesta mucho, pues pon ahí cualquier cosa, píntalo de azul y no le hace que no cumpla con las medidas o con las dimensiones suficientes para que una silla de ruedas pase de manera amable. Entonces, en la sistematización de datos encontramos que los desafíos se pueden categorizar también. O sea, imagínense ser docente de un aula regular en donde se te presente un caso o dos con aspectos socioemocionales y de conducta, un caso o dos de trastornos del desarrollo del aprendizaje, un caso o dos de discapacidad, un caso o dos de trastornos de neurodesarrollo y otros poquitos de lenguaje y comunicación. Entonces, toda esta diversidad para una persona que trabaja frente a grupo en condiciones de mucho apuro, porque el ciclo escolar es muy cortito, los tiempos para trabajar son breves. Y bueno, ellas y ellos que dicen que deberíamos de trabajar. Es necesario estar en constante capacitación y actualización como docentes. Es importante y es una clave que la formación docente nos ayude a implementar la nueva escuela mexicana. Es claro que las y los docentes necesitamos estar capacitados para la resolución de conflictos. Es importante generar pensamiento crítico en los docentes para brindar herramientas para el logro de objetivos. Es necesario mejorar la práctica y el logro estudiantil y el desarrollo comunitario a partir de la formación docente. Entonces, toda la gama de desafíos que ellos están notando asumen que a partir de la formación docente, la capacitación, la instrucción y el acompañamiento es lo que nos va a ayudar a generar el horizonte amable que necesitamos para beneficiar a nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes que son los sujetos de derecho en este modelo educativo. Y entonces, ¿para dónde camina el horizonte? Bueno, primero hay que enfatizar que todavía hay muchas resistencias, sobre todo en las familias, que cuando
se presenta este fenómeno de las barreras para el aprendizaje, las familias son las primeras en decir, no, espérense tantito porque en mi casa eso no es. Lo que pasa es que usa mucho el celular, lo que pasa es que yo no le digo, lo que pasa... Entonces siempre están buscando una explicación afuera de el contexto muy personal. Entonces la formación docente debería ser un medio para resolver necesidades de capacitación, de actualización y de atención a las necesidades educativas especiales, las condiciones específicas y las discapacidades. ¿Es complejo el reto? Sí, porque hay mucho que atender en las aulas regulares. Entonces, la idea de que hubiera diagnósticos y evaluaciones más contundentes, o que las niñas y niños, como principio de cuentas, llegaran a sus aulas con una carpeta de presentación que digan, esta es la situación de vida y quiero saber institución, escuela, maestro, maestra, director, directora, personal de apoyo, que tienen para colaborar conmigo y la situación que estoy presentando para evitar las barreras para el aprendizaje. Y entonces, en la voz de las y los docentes, esto es fundamental la formación continua, pues se considera de suma importancia que las y los maestros se encuentren actualizados y capacitados. Y ya que la NEM introduce cambios significativos en las metodologías de enseñanza, pues también es importante que acompañe para saber cómo descifrar esas metodologías de participación. Y bueno, finalmente el panorama es este. El escenario es complejo, los desafíos son muchos, pero se considera que la formación y el acompañamiento docente, la actualización, es un medio que nos puede ayudar a resarcir un poquito el montón de cosas que están pendientes en la nueva escuela mexicana. Gracias. Buenos días, un gusto. Gracias, doctora Janet, gracias, Andrés, maestra Gaby, por compartir esta mesa. Un gusto estar aquí con estudiantes, con este giro que toma el coloquio y centra la atención en las y los estudiantes de pedagogía, en las y los estudiantes que están formándose en posgrados, ¿verdad? Bien, pues ese es el giro que tiene este coloquio, me parece un giro sumamente interesante, sobre todo por la discusión, los desafíos y los retos de este nuevo modelo. Parte de este ejercicio que hicimos con los cuestionarios que se levantaron con nuestros estudiantes en el Centro de Investigación y Docencia, nos expresaban un desconocimiento de las cuestiones de carácter internacional, es decir, de la Agenda 2030, ¿sí? Y bueno, pues vamos a dar unas pinceladas de qué es esto de la Agenda 2030, ¿verdad? Y otra de las temáticas que les interesaba es la cuestión de la inclusión, como dice la doctora Janet, ¿no? Otra de las preocupaciones sentidas de las y los estudiantes. Bueno, esto de la Agenda 2030, pues es la agenda global, ¿verdad? Que engloba, que contiene diversas metas a cumplir por los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas. Y hay 17 objetivos y 169 metas que cumplir por parte de los países, ¿sí? Dentro de esos 17 objetivos, el cuarto tiene que ver con educación de calidad. Y bueno, esto de cuestión de la calidad, pues es un concepto que ha venido mutando, que se ha entendido desde lo laboral, desde lo administrativo, desde diversos campos, ¿no? Y se ha traído también al campo educativo. Ahora bien, ¿qué es lo que prioriza esta Agenda 2030? Tiene diversos elementos, sin embargo, prioriza cobertura, alfabetización y evaluación, entre otros, ¿verdad? Y hasta 2018 la agenda había tratado de cumplirse. Ustedes saben que, como nos dijo el doctor Moscoso, ¿verdad? Hay diversos niveles de complejidad en torno a esta cuestión de la nueva escuela mexicana, ¿no? Un nivel ideológico, ciertamente, político, ¿sí?
a otro nivel pedagógico y didáctico, ¿no? Entonces, en este nivel político o ideológico, pues se libra una batalla la NEM, es decir, la NEM no se alinea propiamente con esta Agenda 2030, que anteriormente había sido el referente, ¿no? Incluso, recuerdan, el Instituto Nacional para la Evaluación, ¿sí?, creado en el sexenio de Vicente Fox, donde priorizan la evaluación como un elemento sustancial de la educación, tanto que se hace un instituto para, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, es que se alineaba el modelo educativo, los diversos modelos educativos y reformas con la Agenda 2030. Pero ¿qué pasa en este espacio donde empiezan a haber disonancias, discrepancias, ¿sí?, conflicto del nuevo modelo con la Agenda 2030? Bien. Sí. Sí, no, es que avanza atrás y luego no avanzo yo aquí, permítanme. Sí. Es que no veo. Bien, en términos de cobertura, lo que había seguido México alineado con esta agenda global, ¿no? En términos de cobertura, tenemos que México a nivel primaria, según datos del INEGI, tiene un 100% de cobertura, un 98% a nivel secundario y un 85% a nivel media superior. Pues no son cifras nada desdeñables, ¿no? En ese sentido, pues estábamos siguiendo, digamos, los lineamientos internacionales. ¿Qué pasa con la alfabetización? Con la alfabetización, según datos del INEGI, estábamos manejando una alfabetización de 95% de estudiantes en todo el país, ¿sí? ¿Y cuáles son los rezagos? Propiamente se ven en los pueblos originarios y las zonas rurales. Aquí tenemos representantes del Valle de Juárez, ¿verdad?, maestros de secundaria del Valle de Juárez, y que pueden dar cuenta de este rezago que se expresa en la estadística. Y bien, otro de los elementos interesantes y que se le dio mucho peso en las reformas pasadas es la cuestión de la evaluación. Y la evaluación la podemos ver expresada en los exámenes, ¿sí?, en los estándares de PISA, donde de 79 países que presentan esta categorización, nosotros quedábamos en el lugar 51 en ciencias, en el lugar 55 de 79 en lectura y en el lugar 56 de matemáticas. Estos datos, ¿sí?, han sido utilizados o fueron utilizados en reformas pasadas como un elemento de bastante preocupación, ¿no? ¿Qué está ocurriendo en nuestro sistema educativo? Recuerdan ustedes también por ahí el documental de Panzazo, ¿no?, que a algunos de nuestros estudiantes lo vemos ahí en clase, lo analizamos, y eran estas cuestiones, ¿no? Qué preocupante estar en estos niveles internacionales, ¿no?, que nos marca la OCDE, ¿sí? Y cómo México pues, ni siquiera a la mitad, ¿no? Estamos como rezagados, ¿no?, a la saga de toda la puntuación y la estadística. Bien, pues esos son algunos de los elementos que conforman la agenda. Ahora bien, ¿qué pasa con este nuevo modelo? ¿Sí? No quise poner un nuevo modelo versus la agenda, porque no es versus. Hay elementos, como nos señalaba el doctor Moscoso, que se traen de las reformas pasadas, ¿verdad?, que estaban totalmente alineadas con los estándares internacionales. Entonces hay elementos ahí. No es que estén propiamente en conflicto, sino que hay una especie de reclamo de soberanía de nuestro modelo, ¿verdad?, que es creado desde las bases y que si bien, como vimos de manera profunda en la charla del doctor Moscoso, tiene complejidades mayores, cuestiones de didáctica, en cuestiones de pedagogía, es un modelo que por primera vez en la historia viene de la base, ¿sí? Y en ese sentido es un modelo, me parece a mí, que debemos defender, desde mi punto de vista. Ahora,
¿qué es lo que pasa de frente a la agenda? ¿Sí? Entra el concepto en conflicto, la cuestión de la soberanía, la cuestión de la imposición, ¿sí?, de modelos internacionales. En este sentido, políticamente, México, en este momento histórico, en este momento político, está tratando de desmarcarse de los organismos internacionales, ¿sí? Es decir, si en este momento, cuando estamos implementando el proyecto, cuando tenemos complejidades mayores como las que nos acaban de exponer, ¿sí?, ¿qué hace México frente a eso? ¿Sería pertinente una evaluación? Yo les pregunto aquí, estudiantes, ¿sería pertinente evaluar el modelo en este preciso momento? ¿Cómo lo ven? Maestra. Si la evaluación es permanente, ¿verdad? Quizá una evaluación inicial, intermedia y final, pero yo considero que si apenas empieza este modelo, una evaluación que podría arrojar datos pues más certeros sería cuando ya hayamos avanzado en este proceso, en esta implementación del modelo. Ciertamente. Si estamos hablando de una evaluación formativa, holística, pues sí sería conveniente al principio, el medio y al final. Sí, ciertamente podríamos partir. Ahorita las últimas cifras que tenemos de PISA pues son de 2018, ¿no? Con el cambio de régimen. Sí, hasta ahí tenemos las últimas cifras. No sé si eso pudiera llamarse como un elemento de evaluación diagnóstica, ¿no? De ese principio que dice, pero digamos, en este momento me parece que es muy complejo evaluar a la nueva escuela mexicana. Adelante, maestra. Sí, gracias. Tenemos la experiencia del programa de escuelas de calidad. En ese programa se evaluaba de manera integral, desde muchos puntos de vista, desde las cuestiones curriculares, la participación como de padres, madres de familia, desde la docencia. Era una evaluación muy compleja, muy completa. Esto se canceló porque vino otro sexenio y pues claro que se impusieron otras políticas, pero estaba en construcción un proyecto de piloto que tal vez ustedes llegaron a conocer, estándares nacionales, que era la construcción desde la base de nuestros estándares nacionales, que era de cada escuela, en base a sus rutas de mejora y a sus propios, digamos, mediciones, ir evaluando, ir alimentando un sistema nacional para que este sistema, con el tiempo, lograra tener una base de datos suficiente como para tener estándares propios. Esto se canceló, quitaron todo presupuesto y, como a veces pasa, borrón y cuenta nueva. Sí. Y se volvió a realinear con esto de la OCDE. Entonces, la evaluación, yo creo que, como dice la maestra Elvira, sí se da de manera permanente. Estamos en base a, porque se hace planeación, se hacen un montón de cosas. Entonces, estamos hablando de procesos muy complejos, pero el problema es que en cuestiones de política, digamos, del Estado, no logramos tener nuestros instrumentos validados y confiables para poder tener estándares de otra naturaleza, construidos desde las bases. Otra cosa que a mí se me hace importante de lo que comentaban ahorita es que es un modelo que surge de la base. Sí, es verdad, participaron un montón de equipos, docentes y todo. El problema es que en Chihuahua yo tengo la impresión, y es a nivel de impresión, no sé, de que la participación en gran medida de los docentes no fue tan masiva, fue pues como con una selección de casos o algo así. Entonces hay mucho desconocimiento y mucha desconfianza
de que realmente el modelo haya surgido de la base. Se piensa que es una imposición de cúpula de algunos grupos y que son finalmente como ocurrencias que no, y ya ese problema, desde la actitud para la apertura, para conocer el modelo, eso existe porque se piensa que es una imposición. Bueno, esto sería de la evaluación, a lo mejor estamos adelante. Adelante. Sí. El maestro y luego la maestra. Bueno, esto que mencionan la maestra Elvira Perales, la maestra Guadalupe López, me parece que nos lleva a un punto muy importante. Al final de cuentas, necesitamos criterios y conocimiento para transformar la educación. Puede venir de la evaluación, del seguimiento, de una serie de instrumentos o de organizaciones. Lo podemos armar de muchas maneras, pero al final de cuentas, lo que yo veo, era parte de mi participación con el doctor Moscoso, es que estamos cambiando con muy poca fundamentación o evidencia. O sea, en los 90s llegó Piaget, la propuesta, la de constructivismo, y no supimos qué pasó, pero en 2000, después de 10 años de intentar esta nueva forma de enseñanza, se va transformando y van llegando los modelos, los vamos adoptando, obviamente sin hacer ningún seguimiento, sin hacer ninguna evaluación. Entonces podemos estar en acuerdo o en desacuerdo de los instrumentos, la metodología, la perspectiva, la intencionalidad, la teleología, de cómo llevar a cabo el proceso, pero ese proceso tiene que existir. Un dato que ahorita el doctor es de que, según Max Arriaga, solo el 28% de los maestros entienden la NEP. Si solo el 28% la entienden, no entiendo cómo es que fue hecha por maestros. Si hubiera sido hecha por maestros, lo entenderíamos. Entonces, en esta lógica yo sí creo que el modelo educativo del país requiere que dialoguemos intensamente, que nos metamos a estos espacios, que veamos lo que funciona, lo que no funciona, lo que necesitamos corregir e ir avanzando de manera conjunta. O sea, en este sentido, me queda claro que la agenda global no tiene por qué ser una camisa de fuerza, ni tiene que ser un compromiso, pero sí tiene que ser un referente en el cual nosotros recuperemos lo que nos conviene, lo que necesitamos, lo que nuestro país demanda para su potencial desarrollo y su ubicación en la agenda global. Sí, aquí el detalle, un momentito, aquí el detalle es que la agenda global es impositiva, es decir, no estamos dialogando con pares, en tanto que estamos clasificados como países en desarrollo, y en ese sentido es que es la lógica, ¿no?, de los países potencia, digamos, en la ONU, que demandan de los países en desarrollo ciertas cuestiones. Coincido con usted, maestro, en que la evaluación es un elemento que tiene que existir. No lo podemos desaparecer, es parte del proceso, ¿sí? Sin embargo, cuando no dialogas con pares, es muy complejo, es precisamente, se convierte en una camisa de fuerza cuando no dialogas con una economía par o con un país par. Sí, se convierte en una camisa de fuerza estas metas, ¿no? Y metas a las que tienes que dar un cierto presupuesto, ¿sí? Metas a las que tienes que orientar, tus políticas, etcétera, etcétera, por alinear dos cuestiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay una discusión que se tiene que dar y se tiene que dar con las bases, ¿verdad? Y efectivamente coincido en que el tema de la evaluación no debe desaparecer. Sin embargo, sí debe partir de otros criterios. Y me parece que también, o sea, podemos tomar lo que esté en la agenda y que podamos replicar. Sin embargo, no como imposición. Y eso es muy complejo cuando las economías o los países son dispares. Adelante, maestra. Bueno, volviendo como un poco a eso de la evaluación, ¿no? A mí me parece que la nueva escuela mexicana, bueno, que tendríamos que partir del supuesto de que en la SEP hay una decisión. Por un lado hay un grupo que ha intentado hacer una propuesta teórica y metodológica, pero hay otro grupo que ha intentado ir como más allá y ser más congruente para que ya las pedagogías en acto sean todavía más avanzadas, es decir, que tengan la capacidad de escuchar y responder a las demandas reales de los espacios ya habitados por niños, niñas, familias,
y profesores, ¿no? Primero tendríamos que reconocer eso. Y a mí me parece que se puede, o sea, que siempre es un momento de evaluar, porque, bueno, ahora la nueva escuela mexicana no solamente trae conceptos, trae nociones, trae una problemática teórica muy distinta a la que antes, a la cualquiera de las que habíamos utilizado antes aquí en México anteriormente. Entonces, se trata también de una propuesta teórica, pero también metodológica. Y aquí es donde yo creo que entra las epistemologías del sur, para escucharnos a nosotras y a nosotros que estamos en la base y que tenemos, digamos, ahí la capacidad de evaluarnos, es decir, de preguntarnos a nosotras y a nosotros mismos qué estamos haciendo y para dónde vamos. O sea, no tendríamos necesariamente que estar hablando de una evaluación cuantitativa o a niveles así, no sé, ultradimensionales o sacar unas categorías así bien perronas donde abarquemos todo, ¿no? Y generalizar. La evaluación va también cuando yo me siento con mis compañeras estudiantes y les pregunto cómo se sienten, cómo están, para dónde vamos, ¿van bien, van mal? Estoy explicándome bien, necesitan que cambiemos el recurso, ya se aburrieron, yo ya me aburrí. Esa también es una evaluación, o sea, yo sé que no va a salir en un libro y que a lo mejor no salen unas gráficas, pero esa también es una evaluación, o sea, tenemos como muy tal vez lejano o idealizado el concepto de evaluación, pero creo que la nueva escuela mexicana nos invita a hacer una evaluación de abajo y desde abajo y para los de abajo. Sí, hay cierta flexibilidad, pero también en esta cierta flexibilidad hay incomprensión, ¿verdad? Ciertos maestros y maestras tienen esta visión, pero hay otros que definitivamente están en esquemas como más tradicionales, ¿verdad? Donde la evaluación pues tiene ciertas características y no puede tener otras, no se puede mover de ahí. Adelante, maestro. Bueno, pues yo voy por el punto de vista un poquito de, sí, que existe la evaluación, supongamos, para medir cómo nos vamos a comparar si cada comunidad es diferente. Acuérdense que es centrada en la comunidad y cada comunidad tiene sus propias características. ¿Cómo vamos a medir ese crecimiento de la comunidad? Porque al fin y al cabo va enfocada que nuestros alumnos sean parte de esa comunidad, activos y que se desarrollen en la comunidad. O sea, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar para que ese proceso se realice? ¿Y desde qué punto de vista? Porque cada realidad es diferente. Sí. Bueno, aquí el doctor Moscoso nos dio una estimación de 5 años para llegar a ese punto, pero bueno. Bien, pues yo voy cerrando aquí la idea. Estoy también son los principios de un proyecto de recuperar las voces de maestros experimentados y esas voces que estuvieron en reformas anteriores y que dicen, hay elementos en las reformas anteriores que se pueden traer a este nuevo modelo apelando a la autonomía y apelando a la flexibilidad. ¿Sí? Yo con esto cierro hasta aquí, ahorita vamos a tener un espacio para dialogar más profundamente y cedo la palabra a la doctora Alvidres para continuar el panel. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Buenos días. Bueno, pues antes de iniciar yo quisiera agradecer a la UPENESH por abrirnos las puertas como una institución hermana. El construir esta idea de este coloquio, bueno, pues fue un proceso largo, muy dialogado y que definitivamente el que estemos aquí pues nos brinda nuevas oportunidades para pensar, para reflexionar, pero sobre todo para construir nuevas realidades. Entonces, bueno, pues hoy, partiendo de lo que mis compañeras ya estuvieron abordando, quiero proponerles una reflexión mayormente colectiva. La pregunta pudiese parecer muy sencilla en apariencia, pero sus implicaciones son profundas. ¿De quién es la responsabilidad de formar a las y los docentes? Por supuesto. Posiblemente la mayoría pensamos en las propias maestras y maestros, ¿no? Pero es posible que sea mucho más que eso. Antes de adentrarnos en este tema, pensemos de manera conjunta en algo. ¿Cuántas y cuántos de nosotros hemos escuchado frases como el maestro es quien forma a las generaciones futuras? Es cierto, pero ¿cuántas veces nos detenemos a pensar
en lo que implica ser docente, en un sistema educativo cargado de desafíos estructurales y sociales. Hoy vamos a explorar esta idea desde la perspectiva de la corresponsabilidad. Empecemos con las y los docentes. No hay duda de que son protagonistas inmediatos del proceso educativo. En sus manos recae esta tarea crucial: construir conocimientos, valores, habilidades, sentar ciertas bases. Pero como bien decía Paulo Freire, la educación debe ser un acto liberador. Para que eso suceda, el maestro y la maestra no puede estar de manera solitaria. Necesita apoyo y un entorno realmente favorable. Imaginen a la maestra Diana. La maestra Diana trabaja en una escuela rural, por allá en La Junta, por allá en Cuauhtémoc. Trabaja con grupos multigrados, enfrentando carencias materiales y administrativas, y aún así logra inspirar a sus estudiantes, logra realizar ciertos cambios que definitivamente ahí hacía mucho que no se veían. ¿Esto no es admirable? Ahora reflexionemos, ¿cuánto más podría hacer la maestra Diana si tuviera los recursos adecuados y el respaldo necesario? Entonces yo me pregunto, ¿qué tipo de políticas públicas estamos diseñando para que estos escenarios de éxito no dependan del sacrificio personal de las y los docentes, sino de un sistema que funcione como un verdadero soporte? Pasaré ahora a abordar a las figuras directivas. ¿Qué esperamos de ellas y de ellos? La respuesta inmediata suele ser que gestionen bien las escuelas, pero la gestión no debería de ser solo administrativa, sino que se espera también que haya un liderazgo pedagógico. Sin embargo, ¿cómo van a poder liderar si están atrapados y atrapadas entre las presiones burocráticas y las necesidades de la escuela? Pensemos en Tomás. Tomás es un director que debe cumplir con reportes interminables mientras busca apoyar a sus docentes en la innovación pedagógica. ¿Qué sucede cuando estas exigencias compiten entre sí? En la mayoría de los casos, la burocracia gana. ¿Y qué perdemos? Perdemos una oportunidad de transformar la dinámica educativa desde la base. Un liderazgo transformador, entonces, requiere más que voluntad. Necesita autonomía, herramientas y una visión ética que priorice las relaciones humanas. Freire nos recuerda que la educación es sobre todo un acto de diálogo. Si los directivos y las directoras pudieran enfocarse en el diálogo y la colaboración, en lugar de en el cumplimiento de todas esas metas administrativas, ¿cuánto más podrían aportar a sus comunidades escolares? Voy a pasar ahora a las familias. A menudo escuchamos que la familia es la primera educadora, pero es justo esperar que las familias asuman este rol de manera activa si enfrentan barreras como la pobreza, la precariedad laboral o la falta de recursos educativos. Más aún, ¿qué hacemos desde las escuelas para incluirlas como aliadas genuinas? En una comunidad indígena, por ejemplo, los saberes locales tienen un valor inmenso, pero a menudo esto no se reconoce desde el ámbito escolar. Katherine Walsh habla de la importancia de la interculturalidad crítica, una educación que reconozca y valore estos saberes. Pero entonces yo les pregunto, ¿cómo podemos construir puentes entre la escuela y las familias para lograr integrar estas perspectivas? Si las familias no son invitadas a dialogar desde un lugar de respeto y horizontalidad, no estaremos también perpetuando las mismas desigualdades que decimos que queremos combatir. Y bien, la comunidad aquí también tiene un papel crucial. Cuando las escuelas se abren al entorno, se logran crear redes de apoyo que enriquecen las prácticas pedagógicas. ¿Cuántos proyectos comunitarios exitosos hemos visto cuando la escuela y la comunidad logran trabajar de manera conjunta? Sin embargo, esto requiere un cambio de enfoque, pasar de un modelo jerárquico a uno verdaderamente colaborativo. En algunas escuelas, como es el Jardín de Niños Cusárare, al suroriente de la ciudad, han integrado talleres comunitarios de oficios,
rescate cultural o de sustentabilidad a partir de las problemáticas mismas que vive la comunidad. Estos proyectos no solo están beneficiando a sus estudiantes, sino que también fortalecen el tejido social. Cuando los esfuerzos de docentes, figuras directivas, familias y comunidades no están alineados, las y los estudiantes se enfrentan a un entorno fragmentado. Y esta fragmentación deja huellas. Sin embargo, cuando cada gente asume su responsabilidad, los beneficios pueden ser inmensos. Estudiantes que se desarrollan de manera integral, ciudadanas y ciudadanos críticos, comunidades más fuertes. Freire lo dijo de una manera contundente. La educación no es un acto de transferencia de conocimientos, sino un encuentro para la transformación. Esto no puede suceder si cada quien trabaja por su lado. Necesitamos corresponsabilidad. Para cerrar, me gustaría dejarles con una idea. La educación no es un espacio de héroes individuales, sino de esfuerzos colectivos. Y reconocer esto nos exige humildad para aceptar nuestras limitaciones y mucha valentía para empezar a construir juntas y juntos. Cada paso cuenta. Así que yo les pregunto, ¿qué podemos hacer desde nuestras trincheras para promover esta corresponsabilidad? ¿Qué pequeños cambios podemos impulsar que nos logren acercar a una educación más equitativa y transformadora? Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Sí. Okay. Bueno, la conversación que estamos desarrollando va en el sentido de la formación permanente del profesorado. Podemos también llevar un poquito algunas ideas hacia la formación inicial, también tal vez pudiéramos hablar un poco al respecto. Cuando nosotros hacemos un balance de la formación y lo que nos entrega la investigación educativa como resultados, nos damos cuenta que el balance es negativo, que tanto la formación inicial como la permanente tienen serias deficiencias. Algunos de los elementos que se marcan como deficientes son el excesivo enfoque instrumentalista. ¿Sí? Esta idea de una formación instrumentalista, nosotros la podemos rastrear desde los 70s en nuestro país, cuando se empiezan a incorporar algunas teorías psicopedagógicas y algunas orientaciones de corte didáctico como resultado de un diagnóstico en su momento en el que se planteaba que los docentes carecían de herramientas para llevar a cabo la actividad educativa. Y entonces empezamos con una serie de experiencias formativas centradas en el cómo hacer, cómo educar. Y creo que se dejó un vacío importante en relación con los aspectos que ahorita platicábamos, ¿no? Las cuestiones paradigmáticas, las concepciones profundas que sostienen el quehacer educativo. Si nosotros hiciéramos ahorita un consenso, y lo hicimos, sobre cuáles eran las necesidades, si se dan cuenta, los maestros están pensando en resolver los problemas acuciantes inmediatos que tienen. Pocas personas refirieron, necesitamos entender qué es la descolonialidad, la complejidad, la interculturalidad. Estamos centrados en el cómo hacer las cosas. Pero ¿por qué llegamos a eso? ¿Cómo los docentes llegamos a tener una excesiva preocupación por lo instrumental, abandonando las discusiones paradigmáticas de la educación? A mí me parece que fue inducido. Y fue inducido, y nosotros lo podemos percibir a partir de esta perspectiva que planteaba Janet al principio, en el sentido de concebir al docente como un operador de planes y programas. ¿Sí? Si es un operador de planes y programas, entonces lo tengo que formar en desarrollar actividades instrumentales. ¿Sí? Y nos metieron tanto en la cabeza este asunto que parece que se convirtió en nuestra prioridad. Bueno, entonces, el diagnóstico, regresando a esta idea inicial, arroja que la formación docente es instrumentalista, operativa. Pero también tiene otros elementos que son cuestionables. Hay un excesivo teoricismo también. ¿Sí? A pesar de que queremos apelar a lo instrumental, terminamos hablando de paradigmas y concepciones, ¿no? Desvinculadas y descontextualizadas de las realidades de los docentes. Y otros elementos, ¿no? Hay poca transferencia, por ejemplo, ese es otro de los hallazgos, que hay poca transferencia, que realmente lo que enseñamos
no va a las aulas. ¿Sí? Se queda tal vez en las ideas de los maestros, se reconceptualizan algunos conceptos, pero no aterriza en el aula. La formación docente no está cambiando lo que hacen los maestros en la práctica cotidiana. Pero a mí me parece que el principal problema no es la ineficacia de la formación, sino la subordinación epistemológica a la que nos lleva. Los maestros hemos ido bebiendo de manera paulatina la idea de que alguien más me tiene que decir qué hacer, cómo formarme. La nueva escuela mexicana propone, no sé si de manera responsable o irresponsable, que los maestros se formen a sí mismos y de pronto nos lanzan en los CTEs conceptos que nos desconciertan. De pronto estamos hablando de conceptos de descolonialidad. Yo veo algunos colectivos escolares realmente problematizados porque ¿qué es? No decía una maestra, ¿quién es ese tal Freire? A mí me parecía un sacrilegio, pero para ella decía, pues, ¿quién es ese tipo, no? Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Bueno, creo que se deben hacer muchas cosas. Aquí ya han salido muchas ideas. Es un foro muy rico. Sus aportaciones nos están abriendo perspectivas, ¿no? De lo que quiero yo compartirles es de una alternativa. Aquí está, lo están observando ustedes en la proyección. Creo que una parte importante de la formación debe ser participativa. La formación participativa. Y no me parece que deba ser restringida a la formación permanente. Creo fundamentalmente que debe tomarse desde la formación inicial. ¿Qué implica la formación participativa? Pues de manera muy sencilla vincular a las personas que van a ser formadas, ¿no? Hacerle caso a todas esas frases que nos aparecen en internet, que se escuchan muy bonitas, donde nos dicen que nadie educa a nadie, que nos educamos juntos con la mediación del mundo y todo este rollo, pero hacerlo una realidad. ¿Qué implica eso cuando estoy en el aula? Cuando estoy frente a estudiantes que considero que son intelectualmente inferiores a mí y que hay poco que me puedan enseñar. Cuando alguien me contradice y de pronto lo siento como una aberración, o que esta persona cognitivamente es inferior, o no piensa bien, porque parece que pensar correctamente es como yo pienso. ¿Qué hacemos ante eso? ¿En qué se convierten nuestras aulas? A veces estamos en contra del adoctrinamiento, pero es lo que terminamos haciendo en el aula. ¿Cómo promover espacios en donde el estudiante o el maestro de servicio aprenda algo que es valioso, pero además aprenda a aprender por sí mismo en colectividad y a no subordinarse a una autoridad moral, oficial o intelectual? ¿Cómo lograr convertirnos en acompañantes de un proceso formativo sin convertirnos en el gurú, en el maestro? En ocasiones como que generamos una playa de discípulos que ahí nos van siguiendo como si nuestras palabras fueran casi palabra divina. Bueno, me parece que va en el sentido de desarrollar procesos formativos distintos. Y esa es la propuesta, ¿no? Formación participativa. ¿Cómo sería esta formación participativa? Bueno, creemos que debe ser auto y cogestionada. Es decir, las y los participantes del acto formativo, el acto educativo, deben ser parte del proceso de delimitación de las finalidades, propósitos, contenidos, estrategias y mecanismos de evaluación. Es decir, que el estudiante no sea un objeto del maestro y del acto educativo que está desarrollando, sino que sea un copartícipe del acto formativo junto conmigo, en el que también yo aprendo. Implica soltar la autoridad, en el sentido de imposición, de despliegue de poder, y poder dialogar con nuestras y nuestros estudiantes, recuperar sus saberes, que son muchos, ¿sí? Que aprendamos a partir del diálogo. Es decir, la participación de las personas debe ser mucho más activa. Creemos también que debe estar articulada a procesos de investigación. El aula debe constituirse en un laboratorio de investigación. Eso no es nuevo, eso es viejísimo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto hemos declinado a investigar lo que hacemos y a cuestionarnos seriamente si lo que estoy haciendo tiene un impacto, no tiene un impacto y en qué sentido lo tiene? Entonces, convertir el acto educativo en un proceso investigativo
Me parece que es otra de las salidas importantes. Por supuesto, debe ser una formación situada y contextualizada. Ya los compañeros abundaron en ello, ¿no? Lo que estemos analizando, el objeto, el contenido, debe tener sentido para las personas. Debe ser experiencial y pertinente. Experiencial en el sentido de la rosa, ¿no? Maravilloso. Cuando nos habla que la experiencia debe transformar al sujeto. Que si no nos transforma es un hecho que pasa frente a nuestros ojos, pero no es experiencia. ¿Sí? Que además pueda articularse con la cotidianidad de la vida. Tenemos la misma fuerza, ímpetu, intensidad cuando empieza el semestre que cuando acaba. Y en ocasiones parece que los procesos de planeación didáctica van en ascendente. Empezamos lento y terminamos en la última semana pidiendo ensayos, protocolos y tesis, o sea, es cuando más cansados estamos. Pero ahí es donde llegan los trabajos finales. No va con la vida. Los climas, nosotros vivimos en un clima extremo, somos seres del desierto. Tenemos que lidiar con eso, ¿no? Los horarios. O sea, la formación se tiene que mover en el espacio que estamos habitando. Creemos también que debe ser holística e integral. Holística en el sentido de que permita abrazar todos los elementos que nos configuran como seres humanos. Porque evidentemente tienes que aprender de didáctica, de pedagogía. Pero también tenemos que incorporar otros elementos que te constituyen como ser humano. La afectividad, la interacción. Analizarlo, ya se ha hablado aquí al respecto, desde otros planos disciplinares, desde la multireferencialidad. Entender que cualquier acto educativo que nosotros desarrollamos, no solamente lo podemos ver desde la didáctica, desde la antropología, desde la sociología, epistemología, psicología educativa, administración, tecnología. Es decir, estamos ante una complejidad que no es irreductible. Y entonces la formación tendrá que pensar en eso. Y por supuesto integral, ¿no? Y finalmente, como este punteo que quise presentarles, dialéctica y dialógica, en el sentido de que nos permita transformarnos, que se convierta en un diálogo, como el diálogo que plantea este filósofo uruguayo Carlos Vázquez, donde dice que para que exista un verdadero diálogo, las partes deben estar dispuestas a desalojarse de las certezas que les habitan. Esa frase me parece importante, siempre la pienso. Para que exista un diálogo, tú y yo debemos estar dispuestos a desalojarnos de las certezas que nos habitan. ¿Y cuántas veces nuestros diálogos son monólogos empalmados? Donde no renuncio a lo que creo, quiero imponerte lo que yo creo. Y ni siquiera te escucho, o te escucho solamente para ver qué te contesto. ¿Se convierten en diálogos? Tal vez no. La formación, creemos, debe ser eso, un diálogo en ese sentido, que nos permita transformarnos uno al otro, poder reconocer nuestros vacíos, aprender a decir no sé, enséñame. Bueno, ¿cuál es la intención? Si nos vamos a la parte de propósitos, pues nosotros buscamos la autonomía, pero una autonomía no individualizada, sino en el marco de una colectividad. Parte de las inconsistencias que percibimos en la nueva escuela mexicana, por ejemplo, al menos la percibo yo, es esta visión humanista desde el campo, desde la psicología educativa, que es de corte individualista. ¿Y cómo lo mezclamos eso con la decolonialidad? ¿Cómo coexiste la decolonialidad eminentemente colectiva con un enfoque centrado en el cliente? Entonces, creemos que tenemos que promover la autonomía, pero en el marco de una colectividad. Somos parte de una colectividad. Creo que también nos debe ayudar a construir utopías compartidas. Utopías como ese horizonte, ¿no? Ese poema que ha generalizado Galeano, ¿no? Ese horizonte hacia el cual caminamos. Aunque sea difuminado, aunque no esté muy claro, pero que nos mueva de donde estamos, ¿no? En ese sentido, la utopía, y por supuesto también, pues que nos lleve a la mejora de la experiencia educativa para todos. Para los estudiantes sí, por supuesto, pero también para los maestros también tenemos que tener condiciones para disfrutar lo que hacemos. Y los directivos y la comunidad y todo, ¿no? Hay algunos otros elementos que les quise plantear también, por ejemplo, cuáles serían los fundamentos. Aquí les puse algunas ideas. Lo pensamos desde una perspectiva crítico-participativa, por supuesto sociológicamente crítica. Desde la perspectiva psicoeducativa, pues estamos hablando de una perspectiva sociocultural, y en lo pedagógico desde las pedagogías críticas, ¿no? Algunos principios, aquí les puse
¿Cuáles serían los criterios de valoración de la formación? Bueno, quisimos enunciar 4 que nos parecen importantes. La formación desde esta perspectiva sería valiosa si nos permite e impulsa la participación de las personas. Si tenemos auditorios o salas calladas, silenciadas por el eco de nuestra voz, ahí no hay formación participativa. Si nomás nosotros y nuestra voz es la que se escucha, ahí no hay vinculación. Por supuesto, nos debe llevar también a la transformación colectiva. Debe percibirse como integral y formativa en el sentido de la evaluación que ya se anunció. Creemos que fundamentalmente debe incidir en las concepciones. El responder al ¿cómo le hago? Es ineludible. Ahorita, al igual que mis compañeras, nos gustó mucho la propuesta, porque nos responde un cómo, y es fundamental responder al cómo. Pero no olvidemos que ese cómo se sostiene desde una concepción amplia de la educación. Y si no modificamos las concepciones profundas que nos sostienen, ningún cómo va a resolver el problema educativo. Y creemos finalmente que las personas deben tener un sentimiento auténtico de satisfacción. Nuestras aulas, nuestros espacios formativos deben ser eso, ¿no? Un espacio que se disfrute. Creemos que son algunos de los elementos que pueden configurar una idea de una formación de corte participativo. Nosotros lo hemos estado trabajando desde el pregrado, a nivel licenciatura, y lo hemos trabajado en posgrado también, y lo hemos trabajado en experiencias formativas, tanto en cursos y talleres como en investigaciones contextuales, ¿sí? En espacios donde vamos y empezamos a promover experiencias de formación participativa, ¿sí? Donde nos constituimos en una especie de movilizador de intencionalidad. Creemos que es viable, ¿no? Nos ha ido bien en algunas hemos batallado, pero seguimos tratando de impulsar una idea distinta de formación que, insisto, no creemos que deba ser hegemónica, ¿no? Creo que hay otras formas necesarias de formarnos, pero creo que esta es una ineludible. No sé si es la intencionalidad de las fogatas freirianas, no he entrado mucho en este asunto, me parece que más o menos va por ahí, ¿no? Pero creemos que es una alternativa valiosa. Y bueno, con esto nosotros cerramos nuestra participación y nos gustaría, pues no sé, tomar algunos minutos para escuchar. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Alguna pregunta? 2, aquí y de este lado. Muchas gracias. Miren, primero felicitarlos por todo lo que me han enseñado en estas participaciones. Muy interesante mirar la perspectiva del trabajo docente desde las múltiples entradas que hicieron del trabajo, tratando de explicar esa compleja formación. También creo que pudiera ser necesario tomar ese elemento de PISA como un elemento que emana netamente del capital mundial. Y ahorita, por ejemplo, hay que checar, y se los dejo así como nada más un comentario, cómo están posesionando a Vietnam, cómo dejaron los Estados Unidos a Vietnam, y qué es lo que está haciendo Vietnam hoy, que hace que lo esté posesionando el gran capital como el país a tener como referencia. Ese enfoque por competencias es un claro ejemplo de la educación que el gran capital mundial necesita. ¿Sí? Y observen quiénes emergen como los mejores puntuados en la prueba PISA. Y relaciónenlos con la llegada de capitales a esos países para convertirlos en países maquiladores del gran capital. Así surge Singapur, y habría que pensar a Singapur en la ruta de la seda hacia el oriente, ¿sí? Porque así está ahorita resurgiendo Vietnam, y está resurgiendo también Portugal. O sea, ¿qué están haciendo ellos? Y yo me preguntaba, ¿qué es lo que hacen para subir en los puntajes de PISA?
diciendo, bueno, porque lo que hacen en México con PISA es estrujarnos a los maestros en la cara que no servimos. Y siempre poner a las escuelas particulares como las que sacan la mirada por el país. O sea, porque ellos son los que salen salvando al país, ¿no? Y yo siempre me preguntaba eso hasta que hay una charla con Manabu Sato, nos dice, es que PISA es el gran instrumento del imperialismo. O sea, en realidad lo único que hacen cuando estos países los obligan mediante los préstamos del Fondo Monetario Internacional a invertir en las estrategias que ellos necesitan para que después sus empresas lleguen y se establezcan en esos países. Y emergen como lo que hay que hacer, como los modelos donde hay que hacer. Y ahorita el clarísimo ejemplo es Vietnam. Pero Vietnam es el que está recibiendo a las empresas norteamericanas que estaban radicadas en China y que a China, por el conflicto actual que tienen, ya no les conviene y las están sacando. ¿Quiénes las está recibiendo? Vietnam. Está recibiendo a todas esas empresas, pero ya lo prepararon, ya le dieron el crédito suficiente para que sea el país deseado por las grandes empresas para establecerse. Por eso es que en México había la polémica si la hacíamos o no la hacíamos. La prueba que viene, porque ya toca que se aplique el próximo año, ¿no? Entonces, por fin por ahí le han de haber hecho manito de puerco a Claudia y que permitió que se hiciera, porque Andrés Manuel le daba el avión, ¿sí? Decía que él tenía otros datos y que él tenía otros datos y de ahí no lo sacaban. Porque es conocedor de esta estrategia. O sea, ¿qué es PISA? Es el gran, ¿cómo le podríamos llamar? Preparador para que las grandes empresas de corte mundial se establezcan en su paraíso. ¿Sí? Y por eso la nueva escuela mexicana está anclada no en un enfoque por competencias, sino en un enfoque de capacidades. Un enfoque de capacidades que está fundamentado en la filosofía, no en la pedagogía ni en estas otras cosas que están ancladas los otros enfoques. El enfoque de competencias de los 4 pilares que Jacques Delors planteó en su libro, nada más respeta 3. Conocer, o sea, saber ser y saber hacer. Porque es los 3 que le interesa a la empresa. El 4 no le interesa a la empresa, que aprendamos a vivir juntos. ¿Sí? Entonces, ese no le interesa a la empresa y es el que el humanismo rescata a través del enfoque de capacidades. En el enfoque de capacidades están presentes las competencias, yo así lo veo también, pero está predominantemente ese último que en México lo conocemos como el humanismo mexicano. Es decir, que aprendamos a vivir juntos y para aprender a vivir juntos, no más filas en las escuelas. No más sillas de paleta, sino mesas de trabajo, comunidades para aprender, porque es ahí en donde puedo aprender a dialogar con la otra, con las niñas, con niños, porque además entender que cuando los varones dialogamos entre puros varones, dialogamos de manera muy diferente a como dialogan las mujeres cuando son puras mujeres y cuando en la mesa hay que dialogar los dos. Entonces, aprender a dialogar con los dos desde muy pequeñitos va sentando las bases. Porque en la búsqueda de los cómo, ahí es en donde empieza a tener sentido los ejes articuladores. Mesas de trabajo y dialogar desde pequeñitos. Es que desde pequeñitos estamos compitiendo en sillas de paleta, ¿sí? Y viéndonos unos a otros. Y ya el trabajo en equipo ha sido superado por este trabajo colaborativo. Porque el trabajo en equipo es afrontar la tarea y cada quien hace su partecita. ¿Sí?
Tú eres el que piensas, tú lo pasas, tú vas por la coca y tú lo entregas. Y al final nos apuntamos todos y es trabajo en equipo, ¿sí? Trabajo colaborativo no, es diferente. Se parece, pero tiene otros detalles. Puedo aprender, es decir, ¿qué es lo que hay que resolver aquí? Pero ¿saben qué? Yo no le entiendo. ¿Qué es lo que hay que resolver? Ayudémonos. Y nadie queda fuera. ¿Sí? Y va cobrando sentido lo que están proponiendo, pero buscando siempre la congruencia de los cómo, que es lo que tenemos que resolver nosotros como maestros en las aulas, ¿no? Porque sí va a faltar mucho tiempo para que esas epistemologías del sur, afortunadamente cobren sentido para los maestros. Afortunadamente tenemos trabajos interesantes en la Universidad Veracruzana. Están las progresiones de aprendizaje con Lupita Suani y su equipo de colaboradores. A través de las progresiones de aprendizaje se va respetando esas cosmovisiones de los pueblos originarios y van pasando desde sus saberes originarios hasta el saber científico, pasando en 4 cuadrantes esos saberes para que se recuperen. No es negarlos, los recuperamos, pero también tenemos que llevarlos a esos saberes originarios hasta el saber científico. Y ese viaje son las progresiones de aprendizaje, ¿sí? Porque tiene que progresar. Tenemos que dejar al pueblo, no decirle, no, pues sí, sigue tomando tu té de plantita porque ese te quita el dolor de barriga. No, que entienda también que hay un medicamento que puede suplirlo, ¿no? O cómo a partir de esa sabiduría, respetar esa sabiduría, pero para respetarla tengo que conocer, ¿sí? Una mujer gestante tiene que entender por qué se le cae el pelo, por qué se le tiende a caer los dientes y por qué el proceso de nixtamalización de su maíz puede ser en la dieta algo que ayude a recuperar todo ese calcio, porque el maíz es un rico en calcio, ¿sí? Por lo tanto, olvídate del trigo, tú mujer del sur, olvídate del trigo. Porque si quieres recuperar dentro de tu comunidad el calcio que necesitas para dejar de descalcificar, porque le estás dando vida, llevas a otra persona dentro de ti, ¿sí? Pueda ayudar en algo, compensar en algo eso, ¿no? Y ese saber es necesario rescatarlo, ¿sí? Porque cuando los españoles llegaron, nos trajeron su cultura, mas no la cultura. Cuando llegaron con su Dios castigador, nosotros teníamos los nuestros. Nosotros, cuando nos trajeron su Dios que destruye la naturaleza, nosotros teníamos nuestros rituales en donde pedimos permiso a la Madre Tierra para poder cortar un árbol. Y ellos no, échalo, porque hay que abajo, porque se necesita la madera para tener casas más cómodas, para tener, sí. Entonces, cuando trajeron su Dios con sus características, nosotros teníamos los nuestros que eran más benéficos con la naturaleza. Y de ahí de rescatar todas estas cosmovisiones de los pueblos originarios, ¿no? Y esas son, en parte, las epistemologías del sur. Es decir, ese cuerpo de conocimiento olvidado, porque lo tenemos precisamente olvidados. Queremos aprender a trabajar en equipo y cuando tenemos en Oaxaca, por ejemplo, una gran escuela de trabajo en comunidad. Porque si quiere uno aprender a hacer comunidad, vayamos a Oaxaca. Son excelentes especialistas en trabajo comunitario. Especialistas. Ahí realmente se aprende mucho para trabajar en comunidad. Les agradezco mucho su participación porque he aprendido mucho de las perspectivas, 4 perspectivas. Muchas gracias. Vamos a continuar la conversación. Ahorita le voy a dar la voz a Alejandra y a Antonio Ríos. Y yo creo que con eso cerramos porque ya están llegando las personas para el taller. Ahorita vamos a iniciar el taller. Pero además, insisto, vamos a continuar la conversación todos estos días, ¿no? Vamos a estar hasta el sábado. Adelante, Alejandra, por favor. No, pues yo les quiero felicitar. Es un trabajo muy bonito. Supongo que lo hicieron en conjunto. En equipo. En equipo. En el guay. Yo visto las dos. En equipo. No, pero es muy
Y bueno, pues para mí este tema de la formación es una cosa muy importante porque yo en este momento estoy participando como formadora en mi espacio de trabajo y notaba este asunto que, pues esta tendencia del magisterio, ¿no? He hecho también otros trabajos de investigación en donde hay una tendencia por parte de las maestras y los profes a decir es que necesitamos nuestra formación permanente, nuestra actualización, pero dirigida más bien a cursos pragmáticos, o sea, cursos prácticos que me ayuden a resolver los problemas que estoy enfrentando ahí, ¿no? Pero generalmente esos problemas pues son enunciados desde otra posición. Por ejemplo, se les hace pensar a los profes y a las maestras que precisamente los resultados de PISA son un problema de la maestra, pues porque es tu culpa y es tu responsabilidad que salgan mal estos niños, ¿no? Estas niñas. Pero eso no es un problema, o sea, es un problema inventado. Entonces, yo creo que sí, tiene que estar acompañado así, tal cual. Me gustó mucho esta última parte porque me resuelve muchos problemas que yo también he traído, como personalmente, ¿no? Profesionalmente. Y bueno, este asunto de la formación, tanto inicial como la actualización y la formación permanente, me parece que sí tiene que ir, o sea, tiene que tener una tendencia hacia la emancipación, entendida como la liberación. Es decir, no quiero ser como muy teórico, muy abstracta, pero yo creo que sí hay cosas que tenemos que pensar, que repensar y que discutir en colectivo, porque sobre todo estas cuestiones que nos lleven pues a cuestionar, así, cuestiones que nos lleven a cuestionar a la autoridad, a las autoridades. Y en la medida en que nosotros aprendamos a hacer, a poner en duda la posición a partir de la cual se me están enunciando esos problemas, es que yo voy a poder, junto con mis compañeras de clase, ya sean maestras o estudiantes, no solamente voy a aprender palabras, nociones, conceptos abstractos, sino también voy a buscar cómo resolverlos, o sea, las cuestiones prácticas me van a llevar hacia la liberación, que al final de cuentas eso es la emancipación, yo creo, ¿no? Liberarme de esas ataduras culturales, conceptuales, y pues me gustaría que también fueran materiales, para poder tomar decisiones y ya resolver en la cotidianidad los problemas reales, no los inventados. Entonces, pues, no, la verdad me gustó muchísimo cómo fueron tejiendo todo. Me encantó el trabajo y pues muchas felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. Adelante. Sí. Yo creo que formar un maestro es complejo y lo que ustedes presentan, rescato varias ideas que yo quisiera como que tratar de articular, ¿no? Evidentemente es un asunto sistémico, o sea, me queda claro ahí en el diagrama de Chicago que puso la doctora Gabriela, que los elementos tienen que actuar de manera coordinada. O sea, no podemos tener una política en un sentido y una formación de maestros en términos teóricos o técnicos en otro, y una construcción social en otro, y una construcción política en otro. O sea, tenemos que alinear y tener una perspectiva más sistémica, más integral de este proceso formativo. Pero esta integralidad, aparte de estos elementos gruesos, que son los, digamos, como que los ámbitos que participan en la formación del docente, tienen que ver con el asunto de resolver el enfoque en el que nos aproximamos al acto educativo. En el caso de lo que planteaba Janet, yo no descalifico lo instrumental, operativo, utilitario, no, o sea, eso es un elemento que estoy de acuerdo con Andrés, pues, no podemos focalizarnos y quedarnos en eso, pero tampoco lo podemos abandonar. O sea, hay que resolver el para qué, el qué, el con qué, el quién, el cómo, el cuándo. Es decir, tenemos que resolver el conjunto de preguntas para que podamos tener un acercamiento a la formación de manera más integral, ¿no? Entonces, en ese sentido, la parte que nosotros no podemos tampoco hacer es aislar la formación de estos maestros en el sistema productivo actual. O sea, me queda muy claro que podemos decir, ¿sabes qué? El capitalismo tiene todas estas condiciones y tiene todo este análisis y el orden mundial está así y el interés está así y todo eso está allí. Pero esa es una tesis con la que tenemos que jugar. O sea, en ese contexto, en ese marco, en esas condiciones,
en esas dimensiones con las que jugamos, ahí tenemos que estar en el proceso. En el caso de nosotros como UPNH, lo que tratamos de rescatar desde nuestro posgrado es el asunto de la reflexión sobre la práctica docente propia, en términos de la narrativa que se vive, en términos de los elementos contextuales diagnósticos en los que se trabajan, y a partir de ahí tratamos de desplegar este diálogo del que hablaba Andrea. Entonces, en ese sentido, creo que coincidimos, primero, en que es un tema que tenemos que seguir dialogando. Qué bueno que estamos haciendo el coloquio, espero que hagamos el que sigue. De hecho, escuchando esto, pues sabes que estamos en una fenomenología de la práctica docente. Y yo creo que esa la podemos construir de aquí a desafíos. Entonces, en este sentido, cuando nosotros podemos, digamos, arrimarnos a estos objetos, claro que como formadores lo tenemos que hacer, porque compartimos con nuestros alumnos estas preocupaciones. Y me queda claro que no hay recetas. Y me queda claro que tampoco habría una visión hegemónica que dijera así es y así lo hacemos. Tiene que ser una construcción colectiva. Entonces, creo que esos elementos, si los vamos agregando, si ahí en el coloquio vamos sumando los otros que van llegando, pues a lo mejor nos quedamos con una propuesta para lo que sigue, ¿no? Bien. Tenemos una participación más, doctor Manuel. Podemos... Adelante. No importa, sí, bueno. Vamos a escuchar al compañero. Muchas gracias por la participación. Y yo creo que ahí sí le pagamos porque ya nos colgamos de la actividad que sigue. Adelante. Gracias. Por ejemplo, en una sociedad que vivimos actualmente, ¿no? Donde hay pérdida de identidad, está hipersexualizada, hay carencia de valores. Ustedes mencionan que promover una formación participativa, ¿no? Y hacer al alumno autodidacta. Pero es posible hacer al alumno autodidacta en una sociedad así. Y si es posible, ¿cómo lo harían? Bien, muchas gracias. Bueno, yo primero problematizaría los supuestos de los que partes. Yo creo que no tenemos un problema de identidad. Lo que pasa es que si asumimos que todos debemos ser iguales, creo que esa es nuestra pulsión por la homogeneización, la que nos lleva a pensar que hay un problema de identidad, y más en nuestra ciudad. Ciudad Juárez es una ciudad de migrantes, donde coexisten múltiples culturas, y creo que esa es nuestra identidad, la diversidad, justamente, ¿no? Pero creo que cada pueblo tiene lo propio, ¿no? Entonces, diría eso, ¿no? Sobre el tercer punto, dijiste hipersexualizada, ¿y el otro cuál fue el otro? Pérdida de valores. Bueno, ahí creo que también hay otro asunto que tendríamos que cuestionar, ¿no? ¿Qué concebimos como valores? Yo no creo que los valores se hayan perdido, no creo que han cambiado. Estamos ante personas que tienen su esquema de valores distinto, y entender que mi esquema de valores es el canon a través del cual vamos a juzgar a los demás, y el que no los tenga ya los perdió. Me parece que es una visión un tanto, no sé, positiva. Entonces yo primero problematizaría esas ideas. Yo creo que los seres humanos tenemos múltiples valores, son distintos, tendríamos que cuestionar algunos tal vez, pero yo partiría de respeto a la diversidad, a la interculturalidad, o sea, de esa idea. Y entonces ahí ya no tengo un problema ni de identidad ni de valores. Es como dialogo con el otro que es distinto a mí. ¿Sí? Ahora, ¿cómo fomentar el autodidactismo? Bueno, yo no creo que sea ese en sí mismo, ¿no? O sea, yo pensaría en cómo desarrollamos una autonomía en colectividad. O sea, cómo aprendo a yo desarrollarme, pero no de forma aislada, sino con las y los otros. ¿Sí? Entonces, no sería tampoco una visión cargadamente individualista. ¿Sí? ¿No? ¿Cómo nos enseñamos unos a otros? Y pasa por las cuestiones que ya el doctor aquí anunció de manera muy concreta y que podemos extender, ¿no? Pasa de entrada poner a uno frente al otro. O sea, el que no queramos tener mesa-bancos, sino mesas en las que nos veamos unos a otros a la cara, pasa por eso, ¿no? Pasa por el respeto que el maestro o la maestra otorga cuando llegan sus estudiantes al principio. Pasa por esas preguntas sencillas que hacemos, que decían ya, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? O sea, me interesa algo más de ti, no solamente si aprendiste a sumar o restar. Quiero saber cómo estás como ser humano. O sea, creo que tenemos que construir una cultura más amigable, ¿sí? Y a partir de eso, desarrollar procesos sistemáticos, ¿no? Por ejemplo, el ABP. El ABP es una estrategia que desarrolla no solamente el trabajo colaborativo, sino la capacidad de autodeterminación de los sujetos.
pero no pasa por simplemente poner un problema, ¿no? Sino por desarrollar las condiciones, las estrategias, los momentos, las formas, para que efectivamente haya una comprensión participativa del problema, haya diálogo, acuerdo. O sea, creo que hay muchas estrategias que podemos ir haciendo de corte espacial, conductual, ambiental, estratégico, didáctico, pero no sé, o sea, me parece que es una pregunta amplia que merecería mucho más tiempo y muchas respuestas en ese sentido, ¿no? Creo que todos aquí tenemos alguna manera, creo que lo más valioso de este coloquio es tener la capacidad de escucharnos unos a otros y a partir de eso tomar elementos que después nos ayuden para cuando vayamos al aula decir, ya no vengo solo, vienen todos ustedes conmigo, ¿sí? A partir de sus ideas. Son algunas de las notas que pudiera lanzar, pero lamento no dar una respuesta más amplia. Sí. Gracias. Prometo que ahora sí la última y nos vamos. Hay que aceptar el desafío. Así de simple. La nueva escuela mexicana me invita al pensamiento crítico. Acéptalo. Eso significa cuestiona y pregúntate por qué las jerarquías, por qué las relaciones de poder, por qué estos contenidos y no otros, por qué estas formas y no otras, por qué aquí y no allá. Hay que aceptar el reto. Hay que asumir la responsabilidad que tenemos dentro de la comunidad de aprendizaje. Y en función de eso, hacer más preguntas. Dijo la doctora Irán, 98% de las personas están alfabetizadas según la agenda mundial. Pues la pregunta sería, y bueno, ¿y los que no van a la escuela? ¿En dónde están y qué está pasando con ellos? Como dice el doctor, ¿por qué PISA y no otro instrumento? ¿Por qué le damos la grandeza? ¿Por qué permitimos que definan de manera deslocalizada la forma de evaluar lo que está ocurriendo en nuestros contextos? Y como maestra, ¿por qué tengo yo que pensar que ese otro 70% que aparece en los puntajes más bajos de la evaluación para México tienen que ser precisamente los míos? ¿Y por qué no puedo pensar que ese 30% de los que salieron bien posicionados son los míos precisamente? Entonces hay que también trabajar en las autoestimas docentes. No todo se está haciendo mal, no todo se está haciendo bien, pero hay que posicionar los logros, los beneficios y poner enfrente todos los esfuerzos, todas las desmañanadas, todos esos compromisos que te despiertan a medianoche y no te dejan descansar en paz, tus domingos invertidos para la planificación, o simple y sencillamente reconocer, anoche dormí 3 horas por venir a preparar el compromiso que tenía en el coloquio. Y bueno, reconocer también que somos parte de un territorio que está compuesto por muchos territorios. Y eso va a permitir que la propuesta de la nueva escuela mexicana, donde me dicen, como docente tienes que contextualizar, conoce tu territorio, conoce tu contexto, piensa tu territorio, critica tu territorio y asume que ahora tienes la posibilidad de transformar lo que no esté tan bien en tu comunidad. Y pues eso nada más, a aceptar el reto. Gracias. Bueno, pues agradecemos a los ponentes traer su experiencia, su trabajo, haberlo preparado, haberse desvelado. Nos ha dado gusto establecer este diálogo y estamos seguros de que lo seguiremos teniendo. Entonces, pues les agradecemos su presencia. Obviamente, las constancias, a reserva de que estén firmadas por las 3 instituciones, las haremos llegar. Muchísimas gracias y este foro está abierto a todas las voces y a todas las interpretaciones educativas y obviamente enseguida pues el doctor iniciará con el taller de alfabetización, que es la actividad que sigue. Muchas gracias y adelante. Gracias.